Buenos días, hermanos. El día de hoy quiero continuar con los estudios del rey David y los principios que lo hicieron un hombre exitoso. El principio número 14 es el principio de permitirle a Dios que haga su voluntad, que las cosas ocurran en la manera que Dios tiene planeado. Y esto lo vemos en 1 Samuel 26, del 6 al 11, donde dice: Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisaí: Yo descenderé contigo. David pues y Abisaí fueron de noche al ejército, y aquí Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisaí a David: Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré un segundo golpe. Y David respondió a Abisaí: No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: Vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender su mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Mira, otra vez vemos aquí al rey, al futuro rey David, que no está dispuesto a tomar las cosas por su propia mano, que no está dispuesto a adelantarse a los planes de Dios. Yo sé que muchas veces nos sentimos tentados, ¿verdad? Adelantarnos al plan de Dios y hacemos cosas que dañan esos planes que Dios tiene para nosotros o los retrasamos. Entonces vemos aquí que David ya tiene pensado cuáles son los destinos que le van a seguir al rey Saúl. Dice, pues, tal vez Jehová lo mate. ¿Sí? Si Jehová no lo mata, entonces pues ya le llegará su día, o sea, va a morir de viejo, de muerte natural, o va a caer en batalla. ¿Sí? Pero él nunca había una cuarta opción, que es: yo lo voy a matar, a pesar de que Dios se lo entregó en varias ocasiones en su mano, y ese es uno de los principios que hablábamos la semana pasada, del principio de respetar a los líderes espirituales. Sí, esta es una de las razones por las cuales David fue un hombre tan bendecido, que no estaba dispuesto a tomar las cosas con sus manos. Sabía que el reino de Israel era un don sobrenatural que Dios le había pasado a él y que Dios se lo iba a entregar, independientemente de si él lo intentaba apresurar, simplemente iba a suceder. No había necesidad de interferir en los planes de Dios. Y fíjate, y le decía a su amigo, o sea, no extiendas su mano, no extiendas tu mano contra él, no lo mates. Sí, muchos, desgraciadamente, el día de hoy serían de la vista gorda, ¿verdad? Dice: ok, pues no lo mato yo, pero pues si él tantas ganas tiene, nomás no me meto en el camino y que lo haga, ¿verdad? Muchos se verían tentados, y piénsalo tú, si estuvieras en el lugar de David, ¿te sentirías tentado, sí o no, a dejar que lo lastimaran? Fíjate, Dios los ayudó. Él estaba en medio del campamento de los israelitas, todo su ejército acampaba alrededor. O sea, ¿cómo llegó hasta allá? O sea, ¿cómo es que nadie despertó? Y te das cuenta que la mano de Dios estaba sobre él. Él sabía que la mano de Dios estaba sobre su vida. No necesitaba que Dios lo ayudara, ni mucha gente anda intentando ayudar a Dios a que se cumplan los planes de Dios. Y cuando hay un hijo rebelde, dicen: a ver, yo lo voy a hacer que se arrepienta, ¿verdad? Sí, me acuerdo de una mujer que decía: a este hijo que tengo rebelde va a entrar al cielo, aunque sea cojo, manco o tuerto, a golpes se lo va a meter al reino de Dios. Y la verdad es que no pasan las cosas así. Ese joven se perdió, o hasta el momento sigue perdido. Esperemos que no, esperemos que se arrepienta. Pero su mamá no pudo meterlo al reino del cielo a golpes. Entonces no intentes obligar a golpes, a fuerza de mano, de espada, de chancla, de cinturón, a hacer que se cumplan las promesas de Dios. Porque si tú tienes a una persona en rebeldía en tu casa, acuérdate esa promesa: cree en Jehová, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Entonces, atrévete a creer que esa promesa es para ti y permite que se cumplan los planes de Dios. No interfieras, no lo adelantes. No te digo que también no le digas nada a ese hijo, que lo dejes en rebeldía,
Como algunos papás también llegan a hacer eso, bueno, se hacen de la vista gorda, ¿verdad? Pero no quiero entrar en detalles de eso, quiero seguir hablando del rey David. Entonces vemos aquí al rey David que no va a matarlo por su propia mano. Eso es algo que él ya había decidido. ¿Y sabes por qué? Porque él era el ungido de Jehová y como te decía, ese respeto hacia los líderes de la iglesia es algo que se ha perdido. La gente no tiene respeto, insultan, a quienes publicamos en Face, hay gente que nos insulta sin conocerla, o sea, simplemente porque tienen ganas de insultar, ¿sí? Entonces, el día de hoy se ha perdido el respeto, no solamente a los líderes, a cualquier autoridad. No hay respeto hacia ninguna autoridad, ni las puestas por Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocasiona eso? Pues ocasiona que vivamos medios extraviados, confundidos, porque no estamos escuchando la voz de Dios en nuestras vidas. Pero fíjate, aquí vemos a David que no está dispuesto a tocarlo, no porque sea tonto. O sea, si ahí tienes a la persona que te está buscando para matarte, pues te puedes quitar todos los problemas de encima. Y más si ni siquiera lo haces tú y dejas que lo haga tu compañero. Pero sabes que David tampoco no era masoquista. No es que le gustara sufrir y que le gustaba que lo estuvieran correteando con un ejército tratando de matarlo. No era esa tampoco la situación. Él sabía que las profecías y las promesas de Dios se iban a cumplir. O sea, eso es lo que pasa con la voluntad de Dios. De todas maneras, su perfecta voluntad, las profecías que han hablado, los tiempos son en las manos de Dios y van a suceder. Entonces, no tienes por qué vivir estresado, preocupado, pensando que Dios no va a cumplir su promesa, porque Él es fiel. Tú permaneces fiel y vas a ver cómo llega el del tiempo de Dios. La promesa que Dios le había dado a David, él había sido ungido, le había sido dado la profecía por Samuel de que iba a ser rey de Israel. Entonces él sabía que eso iba a pasar y él no tenía por qué matar en persona a Saúl. Después de todo, Saúl también había sido ungido. Fíjate, David entendía muy bien ese principio de respetar a los líderes, aunque no estemos de acuerdo con ellos. David no anduvo causando divisiones, no anduvo causando rebeliones, incitaciones en contra de Saúl. Él sí se le juntó a un grupo, pero era pura gente desechada que necesitaba sanidad y restauración y jamás usó ese ejército para ir a atacar a Saúl. Lo usó contra los filisteos, lo usó en varias ocasiones, pero nunca en contra de su padre espiritual. Y ese es un principio muy importante del que cubrí la semana pasada. Ahorita del que estoy hablando es del principio de dejar que se cumpla la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. No necesitas apresurar las cosas. Y fíjate, en 1 Samuel 26:10 dice, dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, o el día llegue para que muera o descendiendo en batalla, perezca. Fíjate, él ya sabía de qué manera Dios iba a encargar. Dice, yo sé que de alguna de las tres va a pasar que yo me voy a convertir en rey de Israel, pero ninguna de esas está de que yo lo mate, a pesar de que Dios se lo puso en la mano, ¿eh? Y siempre las veces que lo tuvo a la mano hubo gente que lo animó para que lo matara y se acabaran sus problemas. En esta ocasión era un solo compañero, en la vez pasada eran varios de sus hombres, ahí estaban sus hombres con él, y siempre quisieron matarlo, ¿sí? Y él siempre los detuvo. Entonces vemos que era un hombre que sabía que la voluntad de Dios se iba a cumplir y decidió esperar a que la voluntad de Dios ocurriera en el tiempo que Dios lo tenía preparado. Y lo interesante es que así sucedió, como había dicho David, efectivamente cayó en batalla. Acuérdate que Saúl era un hombre guerrero, un hombre de guerra y se la pasaba en batallas contra los filisteos. Pero hay que recordar importantes batallas que son peleadas por Dios y que tú no tienes que involucrar. Mira, si te acuerdas en Éxodo 14, 13 y 14 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová dará hoy con vosotros. Hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mira, esta es una palabra que tenemos que recordar, que Dios pelea también las batallas. No tienes tú por qué pelear cada batalla. No tienes tú por qué estar cansado todo el tiempo peleando batallas que
en realidad no te van a dejar ningún beneficio. Eso de estar en modo pelea todo el tiempo no es de bendición, ¿sí? Ni manifiesta el carácter de Dios en nuestras vidas. Hay que saber escoger las batallas. Mira, nosotros tal vez podemos pensar cómo me gustaría como líderes, cómo me gustaría tener aquella familia en mi iglesia. Pero sabes que si es la voluntad de Dios que llegue aquella familia a tu iglesia, tú no necesitas involucrarte en el proceso para acelerarlo, ¿verdad? Si es la voluntad de Dios, pasará, y si no es la voluntad de Dios, entonces respeta y no caigas en prácticas poco éticas. En el principio 15 es el principio de no permitir rebeldía en tu vida ni rebeldes en tu cercanía, en tu grupo más cercano. Mira, una de las cosas más, uno de los eventos más interesantes fue el día en que mataron a Saúl en batalla en el Monte Gilboa, que es precisamente la imagen que vemos aquí atrás. Esa es la imagen del Monte Gilboa donde cayó el rey Saúl. Fíjate, si leemos este evento, pasó en 2 de Samuel 1 del 5 hasta el 16, dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabéis que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa, y allí a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo, y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y le dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy Amalecita. Y él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que tenía en su brazo, y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl, por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová, por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: soy hijo de un extranjero, Amalecita. Y le dijo David: ¿y cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y lo hirió y murió. Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Fíjate, este es otra de los pasajes que nos hablan de este corazón que tenía David. Este Amalecita, este joven que se acercó, él tal vez estaba pensando que le iban a dar un premio, por eso fue con la noticia. Otra persona simplemente se hubiera llevado la corona, ¿verdad? Del oro que hubiera encontrado, y se hubiera ido y hubiera tenido su pequeña recompensa. Pero tal vez él escuchó de la historia de David, de cómo él mató a Goliat y que le dieron un premio, ¿verdad? El rey ofrecía su peso en oro, ¿verdad? Le ofrecían oro, le ofrecían la mano de la hija del rey, y tal vez él debe haber pensado: oye, ¿y si yo le llevo aquí su enemigo caído, muerto, el hombre que lo perseguía? Pues a lo mejor me hace algo parecido, ¿verdad? Y también me da mucho oro, me da riquezas, y a lo mejor hasta la mano de su hija. Fíjate, qué diferencia cuando tú haces las cosas por tu propia mano y cuando tú dejas que sea Dios el que haga las cosas. Este joven, la única recompensa que recibió fue su muerte. Y se lo dijo: pues es que no tuviste temor de levantar tu mano contra el ungido. Y la verdad es que ese temor que tenía David fue una de las cosas que lo hizo un hombre victorioso, el no levantar la mano contra los ungidos de Dios. Y vemos interesante de cómo él no recibió la recompensa que él esperaba. Él siempre, mira, lo único que detenía, todo el mundo sabía en ese tiempo que lo único que detenía a David de convertirse en rey era la muerte de Saúl. Entonces, este joven creyó que le estaba haciendo un favor, lo mismo los demás hombres, o sea, déjanos matarlo. Ellos lo que pensaban es que le iban a hacer un favor a David,
Pero fíjate, David sabía un principio. Podemos pensar, oye, pues qué extremo, ¿no? O sea, después de todo este joven, pues ni lo había matado, pero en ese momento no lo sabía David. Él simplemente le dijo, tu boca testiguó en contra de ti. Podemos pensar que fue muy severo contra él. Después de todo, era un hombre que lo había perseguido toda la vida, o una buena parte de ella, y le había hecho vivir en cuevas, con chivos, con cabras, huyendo por su vida, casi como un forajido, y por años. No te esperarías esa respuesta del rey David. O sea, la mayoría, ¿sabes qué hubiera dicho el día de hoy? ¡Fu! Hasta que me lo quité de encima. Si no te doy recompensa, pues lárgate nada más, ¿no? No hubiera sido tan extremo como David, pero fíjate, David, este es otro principio de no mantener rebeldía junto a tu lado, junto a ti, porque David sabía que aquel que se atrevía a levantar la mano contra un ungido, pues la levantaría contra otro. O sea, esa gente que luego se cambia de iglesia, que quiere venir a otra iglesia y que te comienzan, lo primero que te dicen es que causaron división, que salieron de una división y lo peor salen hablando pestes, pues escuchas hablar pestes del pastor. Yo lo primero es que digo, pues sabes qué, mejor busca otro lugar donde te puedas congregar. Así directamente, porque ese es un principio que decía el rey Saúl, el que es divisor de iglesias, del rey David, el que es divisor de iglesias siempre va a ser divisor. Aquel que habla en contra de un ungido de Dios va a hablar en contra de otro. Y no va a tardar, lo que le hizo, lo que hicieron en otra iglesia, no tardan en hacer una tuya también. Sí, y si dices, no, hermano, es que no lo puedo correr, la puerta está abierta, bueno, pues ten sabiduría. Y yo no los pongo en liderazgo. Sí, porque no es lo mismo que haya pasado algo a que ellos han estado involucrados y te das cuenta porque te lo empiezan a contar, dicen, sí, es que se equivocaba en esto y yo se lo dije a la gente, o sea, murmuraban. Fíjate, David, por eso lo mató a este joven, no quería murmuradores, gente que sin temor dicen que levantan la mano en contra de un ungido de Dios. Ten cuidado de la gente con la que te rodeas, gente que es malvada, errática, desleal. Lo que le hicieron a otro, te lo van a hacer a ti, tarde o temprano, porque eso es lo que hay en su corazón. Entonces el rey David previno un asesinato sobre su vida al deshacerse de este joven, que podía instigar también que lo mataran también a él. O sea, puede sonar muy extremo, pero la verdad es que la división, la murmuración no son cosas que Dios tome a la ligera. Acuérdate que en el desierto en varias ocasiones llegaron plagas por murmuradores. Ay, hermano, es que es muy extremo. Es que a Dios no le gusta la murmuración, porque mira, al final de cuentas, de quien estás murmurando no es de sus siervos. Estás murmurando de Dios mismo. Eso fue lo que le dijo, es lo que le dijo Dios a Samuel cuando lo desecharon y dijeron, queremos un rey. Acuérdate lo que le dijo Dios, es que no te desecharon a ti, o sea, me desecharon a mí. O sea, al final de cuentas, aquellas personas que hablan sin temor de siervos de Dios causan división. ¿Y sabes cuál es el problema? Que la gente nueva, la gente que apenas está conociendo el amor de Dios, ellos se pierden. Entonces, yo conocí a un pastor que prefirió dejarle la iglesia a otra persona antes de que se causara una división en la iglesia. Y la verdad es que mis respetos para este hombre, porque la mayoría no hace eso. La mayoría prefiere una división y que los divisionistas se vayan, ¿verdad? Que dejarle en bandeja de plata. Dios sabe por qué razón la hizo, pero él prefirió hacer eso que causar una división en el pueblo de Dios y que la gente se perdiera. Y que gente pequeña en el Evangelio, gente nueva, sufriera y se alejara de Dios al ver peleas por cosas materiales. Y ya me voy a cambiar de tema, creo que se está tocando a muchos callos. El principio 16, el principio de ser guiado por el Espíritu Santo. Mira, esto lo vemos en 1 Samuel 23, del 1 al 4. Dice, y dieron aviso a David diciendo aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ataca a los filisteos y libra a Keila.
Pero los que estaban con David le dijeron, aquí nosotros, aquí en Judá, estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fíjate, una de las frases muy comunes que vas a encontrar tanto en primera como en segunda de Samuel es, David consultó a Jehová. Fíjate, por eso era también David un hombre de éxito, porque continuamente consultaba a Dios, continuamente le consultaba, le preguntaba a Dios las direcciones, sobre todo en batallas importantes, y pregunta, ¿cuántas veces has iniciado negocios? ¿Has hecho cambios importantes en la vida? ¿Le has pedido la mano a alguna jovencita? ¿O has dicho que sí, sin consultar primero a Jehová? Ay, hermano, ¿cómo cree? Mucha gente sí ha hecho todas estas cosas sin consultar a Dios. Y luego se preguntan por qué les fue mal, ¿verdad? Pues porque no preguntaron a Dios, no buscaron apoyo, no ayunaron, no oraron, no le pidieron a Dios que hiciera un milagro en sus vidas, que les diera dirección, sabiduría. Fíjate, David sí era un hombre que buscaba la dirección de Dios para decisiones importantes. Eso lo vas a ver bien común en estos dos libros que David consultó a Jehová. Mira, si tú quieres tener éxito en la vida, comienza consultando también a Jehová de los ejércitos. Comienza consultando y pregúntale si es la dirección correcta, si es la perfecta voluntad de Dios, si Dios te va a dar esa victoria antes de que te embarques y te comprometas. Fíjate, David defendió a la gente de Keila y los libró del mal. Pero ¿sabes qué? Cuando el rey Saúl escuchó que David estaba con la gente de Keila, pues él decidió atacar. Dijo, ahí está, los libros de los filisteos, voy por él. ¿Sí? Entonces, ¿tú qué hubieras pensado si estuvieras en el lugar de David? Bueno, en el lugar de David te hubieras dicho, pues los acabo de librar de los filisteos, les traje el bien, les hice el bien. Pues entonces, esta gente de Keila me va a defender, o sea, pues podemos defendernos contra Saúl. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? David tenía la rutina de consultar a Dios. Y luego, fíjate, eso vemos en 1 Samuel 23:12, dice, y dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres a manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. ¡Wow! ¿Tú qué pensarías si hubieras en lugar de David? O sea, descendí, todos mis hombres tenían miedo de venir a este lugar. Y yo le consulté a Jehová y dijo que nos los iba a entregar y que descendiera y que lo librara y vengo y lo libro. ¿Y cómo es posible que esa misma gente que acabo de ayudar, aquella gente por la cual sudé, sangramos por ella, y ahora me van a entregar al rey Saúl? Esa misma gente, tú jamás hubieras pensado que eso llegara a suceder. Lo único que pensarías es que tendrían agradecimiento por ti, tal vez podrías reclutar más hombres, ¿verdad? Para que tu ejército creciera. Pero ¿sabes qué? David consultó otra vez a Jehová y le dijeron que lo iban a traicionar, que lo iban a entregar a esa misma gente que él había acabado de defender y acababa de librar. Si hay gente traicionera, es lo que estoy diciendo. Hay mucha gente traicionera, que algunos hasta por diversión, o sea, algunos ni siquiera es por dinero. Me acuerdo de un pastor en Nueva York, amigo mío, que se metió en un proyecto muy importante para construir la iglesia y que tenía pagos muy importantes pendientes por venir. Y le decían, hermano, pero ¿por qué se preocupa? Que hay mucha gente que aquí viene a la iglesia y pues, sin duda lo van a ayudar. Es un proyecto de todos, no es nada más suyo. Y nunca se me olvidó la frase que dijo, sí vienen muchos, pero algunos nada más vienen aquí para ver cómo arde Troya. Quieren ver cómo fallamos. Por eso vienen a este lugar. Entonces es importante que consultes a Dios. Consulta a Jehová, como lo hacía el rey David, ¿verdad? Para que tomes decisiones correctas y te salgas de ese lugar como lo hizo el rey David y no te quedes esperando que te van a ayudar todos, que te van a defender, ¿sí? Y que tal vez solamente dependa de Dios y de un puñado de fieles, ¿sí? Entonces, esta gente fue ingrata. Pero fíjate, también David no era un hombre que se llenara de amargura. Aún para la gente que es ingrata, eh, hay que tener
los ojos puestos en Dios. ¿Sabes por qué David no se llenaba de amargura por toda la gente que llegaba a traicionar? Es porque él prefería enfocar sus ojos en Dios en lugar de las situaciones. Mira, hermano, hermana, si tú has pasado por una situación difícil y hay gente que ha obrado mal en contra tuya y te ha hecho el mal, y comienzas a sentir esa sensación de amargura en tu corazón de desearles el mal, mejor voltea tus ojos a Dios. Y esa es la manera que tú vas a encontrar perdón para esas personas, porque solamente voltear nuestros ojos a Dios es que vamos a encontrar esa fuerza para perdonar, ese poder sobrenatural, porque es sobrenatural el perdón. Hermano, hermana, es sobrenatural. Eso no es algo que está en la carne. Eso es algo, una característica de Dios. Acuérdate que Dios te perdonó a ti de todos tus pecados. Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces es algo sobrenatural, totalmente sobrenatural, el perdón. Claro que no sale de ti, precisamente pues necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas para poder perdonar. Entonces, si te das otra vez cuenta en este pasaje, es que Dios salvó su vida porque él escuchaba la voz de Dios y él lo buscaba. Y esa es una de las razones por las cuales él tuvo éxito. Fíjate, si David no hubiera sido un hombre que consultara a Jehová, él hubiera muerto aún desde sus años mozos, hubiera muerto desde su juventud. El ministerio de David hubiera terminado muchos años antes, si no hubiera sido por este principio tan importante que era consultar a Jehová. David pudiera haber muerto en algunas de sus muchas batallas, pero él aprendió a consultar a Dios. Por eso es que él sería victorioso. Y él sabía qué batallas pelear y qué batallas no pelear. Porque eso es un poco como matar a Goliat. O sea, ¿no te parece inusual que prefiere enfrentar a un hombre de guerra usando piedras y una onda? O sea, eso no es algo natural. Pero yo pienso, fíjate, pero en ese momento David ya había sido ungido y él ya había descendido sobre el Espíritu Santo. Yo estoy seguro que David consultó a Jehová y Jehová le dijo cómo enfrentar a Goliat. Y por eso es que tomó esa puntada de tomar las piedras y la onda. ¿Sí? Porque él era un hombre que consultaba a Jehová. Y si tú quieres ver la victoria en tu vida, también comienza consultando a Jehová. Comienza viendo su mano, comienza a creer que Él va a hacer la diferencia en tu vida, comienza a creer que Él está más allá de las circunstancias y que Él te va a dar la victoria. Acuérdate lo que dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Entonces es importante que aprendamos a consultar a Dios. No tomes decisiones a la ligera, ni basados en tu propio conocimiento. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Estos son los hijos de Dios, lo que nos dice Romanos. Entonces es importante escuchar su voz. Pasa tiempo en intimidad con Dios. Cuando sean decisiones importantes, ayuna ahora hasta que escuches la voz de Dios, hasta que escuches su voluntad. Y también voy a llegar a otro principio 17, el principio de tener un líder, un pastor. En 2 Samuel 7, del 1 al 5, vemos, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor, dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa donde yo more. Fíjate, aquí vemos que David tenía una especie de mentor, como si fuera pastor, un líder, que podía hablar de su vida. Entonces, si lo queremos interpretar de esa manera, entonces podemos decir que David entonces tenía un pastor. Sí, Jehová es mi pastor y por ese lado se sale mucho por la tangente, ¿eh? Diciendo es que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sí, pero fíjate, la persona que está diciendo esto es una persona que también tiene un pastor. Sí, y no nada más era Jehová. Sí, también escuchaba el consejo de Natán. Era un hombre que hablaba en su vida espiritual y en su vida terrenal. Sí, en cuestiones de Estado, si lo quieres decir de esa manera. O sea, de ese grado se metía Natán y escuchaba su consejo, iba y lo buscaba. Mira, es muy diferente el tener un pastor
que el pertenecer a una iglesia. Hay mucha gente que pertenece a una iglesia, pero no tienen un pastor. Porque no hay nadie que hable a sus vidas y no escuchan a nadie. Mucha gente va a las iglesias por costumbre o para entretenerse, pero no quieren que nadie le pida que hagan cambios en sus vidas. Tan pronto alguien les dice, oye, esto está mal, necesitas cambiar en tu vida o arrepiéntete, inmediatamente se cambian de iglesia. Fíjate, David era un hombre que consultaba a Natán. Cuando quiso construir el templo, nada más se lanzó a construirlo. Natán le dio un buen consejo. Natán le dio palabras específicas de Dios en su vida. Aun cuando David cayó en adulterio, Natán tuvo que confrontarlo. ¿Sí? Y el rey no se ofendió de que le estaban diciendo, le estaban sacando sus trapitos al sol. Fíjate, esto lo vemos en 2 Samuel 12, del 1 al 13, dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, que había crecido con él, con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico. Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió de furor en gran manera contra aquel hombre, David, y dijo a Natán, vive Jehová, que tal hizo es digno de muerte y debe de pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Jehová, y si fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos, y a Urías Eteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer? Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, por lo que tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¡Wow! ¡Qué manera tan fuerte de hablarle al rey! Mira, por menos de eso, otros reyes mandaron matar profetas. Por menos, por mucho menos. Pregúntate tú, ¿cómo te comportas cuando te confrontan y exponen tus errores? Y más si lo hacen en público. ¿Cómo te comportas? ¿Te arrepientes como lo hizo David? ¿Sabes qué es lo que hizo David? Inmediatamente dijo, yo he pecado, perdón. ¿Y sabes qué? A pesar de que se arrepintió, él tuvo que vivir con las consecuencias de esa decisión que él tomó. Y como bien le dijo ahí el profeta Natán, la espada no se apartó de su casa y se levantó contra él. Y uno de sus hijos pensaba matarlo. Intentó matarlo. Sí, entonces no le quitó el reino, Dios, porque hubo un arrepentimiento de su parte. Pero aquí nos habla también de nuestra madurez y podemos recibir reprimendas. Si hay alguien que pueda hablar en tu vida, si puedes aceptar la corrección. Mira, el rey Saúl, cuando él fue confrontado por el profeta Samuel, cuando él se adelantó y ofreció sacrificio, y acuérdate cuál fue la diferencia de los 2 reyes. O sea, los 2 hicieron cosas de rebeldía, de desobediencia. No vamos a comparar cuál fue peor, porque la desobediencia es desobediencia. No vamos a ver cuál es más mala. Acuérdate que Dios no ve lo más malo, simplemente ve si obedecemos o no. Entonces,
la manera de actuar del rey Saúl fue justificarse y decir, pues es que no venías, tú te tardaste, o sea, es tu culpa, Samuel. O sea, si yo me adelanté es porque tú te tardaste en venir. Si hubieras llegado a tiempo, si fueras un hombre puntual, nada de esto hubiera ocurrido. Y además la gente se puso mal. O sea, la gente estaba desesperada, que tú no llegabas y tuve temor de la gente. Pero fíjate, nunca Saúl se arrepintió. Nunca. O sea, y él nada más, eso de que dijo, vamos a ofrecer sacrificio. O sea, pues primero arrepiéntete. Pues le dijo, la obediencia es mejor que los sacrificios. O sea, olvídate de los sacrificios, de que vamos a matar animales. O sea, él jamás dijo, yo me equivoqué, es mi error, perdón, así como lo hizo David. O sea, muchas personas no entienden por qué Dios le dio tanto a David si David también se equivocó y cómo es posible que escribiera esos salmos tan hermosos y él hizo una cosa horrible. Bueno, tal vez Dios escogió a David no porque fuera un hombre perfecto, porque no lo era. Tal vez ahorita voy a analizar esa parte de qué significa ser un hombre conforme al corazón de Dios. Ahorita la parte que estoy analizando contigo es de que él era un hombre que era capaz de arrepentirse y él era un hombre que se le podía decir las cosas donde él estaba mal sin que te ganaras un enemigo. Hay mucha gente que tú dile dónde se está equivocando y te ganas un enemigo de por vida. Y que ahora, si no murmuraba, ahora sí va a murmurar. Si tú también haces cosas, también tienes errores. Te vas de la iglesia ofendido, traicionado. O sea, de veras, no te comportes como Saúl. Acuérdate que Saúl, por eso le quitaron todo. Si tú quieres recibir la bendición de Dios, aprende a recibir disciplina. Aprende a escuchar cuando se te llama la atención y mejor arrepiéntete en lugar de que te vayas herido y lastimado. ¿Sí? Después de todas las cosas que se te dicen por tu bien. ¿Sí? Fíjate, aquí a David no fue una reprimenda fácil, sencilla, ni bonita. O sea, la verdad es que tú ves las cosas que le dijeron ahí y la verdad, si tú estuvieras en el lugar de David y tú tal vez estarías pensando como muchos reyes, pues vamos a matar a este profeta, que se calle. ¿Cómo se atreve a hablar de mí? Y luego en público, se atreve a ofenderme en público. O sea, hermano, ¿por qué me reprendió en público? Me hubiera reprendido solito, cuando no hubiera nadie, cuando nadie lo escuchara. Oye, pero todas las cosas que tú haces las haces en público, ¿no? Todo, porque se está regañando, porque se está llamando la atención, no regañando, se está llamando la atención, es por cosas que haces en público. Entonces, ahora, ¿por qué quieres que te diga solito y sin que nadie lo oiga? Ay, hermano, es que ahora todos me van a ver, me van a juzgar. Pues, ¿cómo crees que veían a David? Después lo que se le dijo. Y no solamente eso, que iba a vivir las consecuencias y las vivió. Entonces, un principio importante, aprende a tener alguien que pueda hablar en tu vida sin que te vayas corriendo ofendido y hablando pestes. Ya me voy a brincar al siguiente principio. Principio 18. El principio de ser rápido en aprender de tus errores y admitir tus errores. Fíjate, aquí Rey David, y aquí sí voy a entrar a describir esto. La Biblia narra a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero sabemos que David estaba muy lejos de ser un hombre perfecto, pero muy, muy lejos. Y tal vez es que Dios no estaba buscando perfección en él. ¿Te puedes pensar en eso? Mira, si creemos que ser conforme al corazón de Dios te va a hacer libre de cometer errores, estamos muy equivocados. Porque casi todas las personas que podemos leer en la Biblia cometieron errores. Todos se equivocaron, todos pecaron. Desde Adán hasta los discípulos de Jesús. No hay uno solo que no haya cometido error. La Biblia está llena de historias de gente que falló, ¿sí? Que cometió algún error, pero aún así Dios tuvo misericordia de ellos, así como tiene misericordia de ti. Y como ya comentaba, la diferencia entre Saúl y David es que cuando se le confrontó a Saúl, Saúl buscó pretextos y él se convirtió en la víctima, vamos a dejarlo de esa manera. Él era la víctima, es que la gente se impacientó y lo hice por ellos, soy víctima, pobre de mí, y aparte me reclamas, aparte de tener que contar a toda esta gente que me juzga porque no hay sacrificio, porque no vamos a la guerra, ¿sí? Aparte de eso vienes y me hablas feo, háblame bonito, ¿sí? Bueno, esa es la diferencia.
de tener un corazón conforme al corazón de Dios es que se puede hablar en tu vida sin que te ofendas y uno se vuelva tu enemigo. ¿Sí? Vemos aquí la diferencia, él aceptó su error. Inmediatamente, no le llevó tiempo. Y cayó pidiendo perdón y él reconoció que se había equivocado y no creyó que Dios lo fuera a exhibir de esa manera. El problema cuando tienes mucho es que tal vez y eres exitoso, tal vez piensas, puedes hacer lo que te dé la gana y que no va a haber consecuencias. ¿Y sabes qué es lo que le pasa a la gente poderosa? La gente poderosa piensa que puede hacer cualquier cosa. Pero vemos aquí a David que llega y se arrepiente inmediatamente. Vemos a un hombre poderoso que se hinca, se arrepiente y pide perdón. Por eso es que era un hombre conforme al corazón de Dios, porque era un hombre que era capaz de aceptar sus errores y cambiar el curso. Y en el principio 19, ese principio de ser misericordioso. En 2 Samuel 9:1 dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonathan? Y David es lo que estaba buscando, alguien con el quien pudiera hacer misericordia. Buscó a alguien de la casa de Saúl que él pudiera mostrar misericordia. Eso es algo importante. Cuando Dios te bendice, hay que tener misericordia de los demás, hay que aprender a dar. Mira, Proverbios 3 y 4 dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Si tú quieres recibir misericordia de Dios en tu vida, en todo el periodo de tu vida, aprende a tener misericordia. No te alegres cuando a alguien le va mal, aunque se lo merezca. Ten misericordia. Una de las grandes claves del éxito del rey David es que aprendió a tener misericordia. Él pudo haber dicho, bueno, pues ya con la muerte de Saúl se acabaron los problemas. Pues ahora sí sigo con mi vida. Fíjate, él buscó a alguien de la descendencia de Saúl, algún pariente con el cual él pudiera mostrar bondad, misericordia, cuidado, llevarle provisión, tenerlo atendido. La mayoría no hubiera hecho eso, simplemente hubiera continuado con su vida. Entonces aprende a tener misericordia. Si Dios te está bendiciendo y tú ves a alguien en necesidad, aprende a dar. Es mejor errar dando que absteniéndose de dar. Es mejor errar de esa manera. Aunque nunca te va a cerrar estar dando. Eso lo digo simplemente pues estás pensando y por estará bien tender la mano. Claro que está bien. A ti Dios te ha ayudado cuántas veces. Mira, David, principio 20. El principio de ser consagrado y cercano a Dios. David era una persona consagrada. Fíjate, él no dejó las cosas espirituales a los profetas solamente. Él pudo haber dicho, bueno, pues aquí está Natán, pues el que se encargue de escribir salmos, el que se encargue de escribir profecías. Yo me voy a dedicar a reinar, porque reinar es una carga muy pesada. Y Israel tiene muchos enemigos. Y yo tengo que concentrarme en lo que es importante, ¿no? David era una persona cercana a Dios, alguien que buscaba su presencia continuamente. Fíjate, él fue el que dijo, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes dar la puerta de casa de mi Dios que entrar en las moradas de maldad. Él fue el que escribió esto. Era un hombre cercano a Dios, un hombre que se deleitaba en la presencia de Dios. Es también, acuérdate del Salmo 122:1, dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Wow. Ese es un hombre conforme al corazón de Dios. No un hombre que no se equivoca. No un hombre que no es capaz de guardar en su corazón atrocidades. Es un hombre que se arrepiente por esas atrocidades. ¿Sí? Y es un hombre que después de que comete esas cosas se arrepiente y sigue buscando a Dios porque dice, Señor, te necesito. Es mejor un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Y yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Aprende también a ser una persona cercana al corazón de Dios. Mira, si Dios te permite ser exitoso en los negocios, si Dios te permite ser exitoso en gobierno, en la política, úsalo para la gloria de Dios. Dios también necesita gente empresaria en su reino. Dios también necesita gente
aún en puestos políticos en su reino, para que tengas un corazón conforme al corazón de Dios y hagas el bien. No nada más te quejes. Yo más bien he visto gente con influencia y con poder peleando en contra de la iglesia, buscando la manera de cerrar la iglesia, de causar problemas, de pasar leyes controversiales en contra de tus creencias. Pero aquí vemos un hombre poderoso como el rey David, un hombre de gobierno, con influencia, con riqueza, buscando construir la casa de Dios. Necesitamos más de esta consagración en nuestras vidas. Necesitamos ver más gente que está conforme al corazón de Dios, gente que le busca, que está dispuesta a hacer su voluntad y arrepentirse cuando son confrontados. Y esas son las causas, los principios que aprendemos de la vida del rey David, que lo llevaron a ser un hombre de larga vida, un hombre lleno de riqueza, de gloria, y que fue un hombre que recibió el favor de Dios. Y si tú también quieres recibir el favor de Dios en tu vida, entonces aprendamos de estos principios que le llevaron a ser un hombre exitoso. Déjame orar por ti. Padre Celestial, te damos las gracias por tu fidelidad, tu misericordia, por tu amor, por tu poder, Señor. Yo no quiero ser un hombre arrogante, Señor. Yo no quiero ser una mujer arrogante. Yo quiero ser una persona que aun cuando comete errores es capaz de reconocerlos, de admitirlos y pedirte perdón, Señor, y cambiar y buscar, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, Señor. Y yo voy a tener paciencia, dejar que tú hagas tu perfecta voluntad en mi vida, Señor, y que tú, Señor, transforme las circunstancias para que las palabras que has hablado en mi vida lleguen a suceder, Señor. Y yo esperaré, Señor, confiadamente, pero en tu presencia, en tus atrios, con alabanza, Señor, esperando, Señor, ese día glorioso, Señor, en que se cumplan tus promesas en mi vida, Señor, y yo sea útil para tu reino, Señor. Gracias, Señor, porque tú vas a proveer en mi casa en esta semana. Gracias, Señor, por tu poder, por tu gloria en nuestras vidas, Señor, porque vamos a ser transformados y renovados conforme a tus propósitos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermano, hermana, si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, dale like, compártelo y nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga.